Habiendo explicado las lecturas 1 y 2, convendría seguir profundizando sobre el concepto de currículum, en especial analizando la lectura número 3 de George Posner, ¿verdad? Que es muy interesante por la teoría que explica de los currículums concurrentes. Bueno, en la imagen tenemos el concepto que ha sido el punto de partida del grupo, construido, repito, el primer día de clases, formato para organizar un proceso de aprendizaje, ejemplo, el programa de un curso. Es un concepto que como que ya se va moviendo, vemos que es muy reducido y que necesitamos ampliarlo a la luz de la teoría que estamos estudiando. Bueno, esta pregunta clave, ¿qué es currículum? Puede llegar a tener dos posibles respuestas y que ustedes tendrán que trabajar fuerte por definir cuál podría ser la más conveniente. Una respuesta es la que se denomina la perspectiva sustantiva y la otra respuesta sería la perspectiva más procesual. La primera, las perspectivas sustantivas, en realidad son muy simples y básicamente constituirían la esencia de esa visión reduccionista del currículum, porque hablan de currículum o lo definen únicamente como el texto o documento escrito. Claro, reconociendo todo el potencial que puede tener el currículum para organizar los procesos de aprendizaje. El siguiente diagrama tal vez nos puede resumir muy bien esas perspectivas sustantivas. Noten que entonces el currículum va a ser un texto, puede ser un plan, puede ser un programa de estudios, que básicamente resulta de un proceso de toma de decisiones, de este concepto fundamental, toma de decisiones. Y que bueno, tiene esa finalidad, organizar un proceso de aprendizaje, darle orden, darle un norte. Y para ello vamos a ver que integra 4 elementos fundamentales, que son los objetivos de aprendizaje, los contenidos, las actividades y la evaluación de los aprendizajes. Esa es la perspectiva sustantiva del currículum, centrada nada más en el documento escrito. Del otro lado, vamos a tener las perspectivas procesuales. Estas son un poco más amplias, de hecho, por eso se llaman procesuales, porque ven al currículum como un proceso. Se tratan de destacar el antes, el durante y el después del documento escrito propiamente del currículum. Esa perspectiva tiene muchas características que me parece que sería muy importante valorarlas. Primera característica, el currículum no es neutral. Siempre tiene fines, intenciones, objetivos. Siempre habrá un responsable que no necesariamente es aséptico, es neutral, tiene intereses y es importante tratar de develarlos para no ser reproductores de sus intereses. El currículum procesal no es universal. Eso implica que un programa de estudios que se emplea en Costa Rica puede ser que responda muy bien al contexto de Costa Rica, pero no necesariamente a otro contexto. No sé, Panamá, Colombia, por ejemplo. Además, considera que el currículum no es inamovible, no puede ser para toda la vida, debe estar en un constante mejoramiento, en una constante revisión, en un constante cambio. Ve el currículum como una construcción cultural, como algo complejo en realidad, difícil, ¿verdad?, de elaborar, como algo que puede tener muchos significados, que es polisémico. Como un constructo que responde a un periodo histórico determinado,
el currículum es histórico, refleja las realidades de su tiempo, de su época. Repetimos el tema de que es polisémico, que puede ser muy conflictivo, muy polémico, con muchas incertidumbres, que genera preguntas, dudas sobre las cuales hay que irlo construyendo en el aula con los estudiantes. Y además, que bueno, requiere la intervención de muchas disciplinas, es interdisciplinar, debe ser algo abierto, flexible, de diálogo, no una imposición, por ejemplo, de un profesor a los estudiantes o del Ministerio de Educación a los profesores. Debe ser motivo de discusión, de negociación, de diálogo. Es un proyecto, ya lo hemos mencionado, es resultado de toma de decisiones, probablemente sea lo más interesante del currículum, que es un proceso de toma de decisiones, debe de buscar la mejora continua y, bueno, sigue un proceso, porque ciertamente tiene un punto de partida, es escrito, pero también se lleva a la práctica, es operacional, tiene elementos que son poco controlables, como las partes ocultas y nulas, pero además tiene actividades correlacionadas, como el currículum adicional. Y esto último es lo que nos lleva a la teoría de los currículums concurrentes de George Posner, curriculista estadounidense, que ha tenido mucho reconocimiento por esa teoría que ustedes pudieron leer en el documento número 3 del curso. Básicamente, Posner habla de muchos conceptos que hay sobre el currículum, por eso es que es polisémico, ¿verdad? Conceptos como verlo nada más como objetivos y contenidos, verlo únicamente como programa de estudio, también definir el currículum solo como un esquema de contenidos, como criterios de evaluación, como los libros de texto, que eso es algo muy común, o bien como el conjunto de cursos que hay que completar para terminar un plan de estudios en una universidad, o las experiencias. Es un concepto muy interesante, ¿verdad? El tema de lo que se hace en el aula, que termina siendo al final de cuentas una experiencia que puede marcarte, te puede desarrollar aprendizaje. No obstante, de todo lo que explica Posner, nos parece que quizás su aporte más importante es esa teoría de los currículums concurrentes. La teoría parte de varios tipos de currículum que, como se ve en la imagen, son algo así como círculos concéntricos. En el centro está el punto de partida, que es el currículum escrito, que sería caso de los programas de estudio, los planes de estudio propiamente, ese documento escrito. Su puesta en práctica es lo que se llama currículum operacional, que es lo que sucede ya en las aulas. Para muchos es lo más importante, es lo que realmente vale el currículum. Luego, resulta que hay una serie de experiencias, de circunstancias, de efectos que no aparecen en el currículum escrito, pero que marcan el aprendizaje de los estudiantes. Es lo que Posner denomina un currículum oculto. Hay otros elementos que también pueden marcar el aprendizaje de los estudiantes y que no está incorporado en el currículum escrito. De hecho, muy adrede se deja al margen del currículum escrito. A eso se le llama el currículum nulo. En el siguiente video vamos a explicar bien la diferencia entre ambos. Y finalmente, todo lo que se hace ya más allá del currículum escrito, que es lo que se llama el currículum adicional o el extracurrículum. Posner además presenta una teoría de análisis curricular. Hoy nada más se va a señalar porque la vamos a retomar dentro de unos días con el proyecto de análisis curricular. Es una teoría que se basa en el desarrollo de preguntas.
Pero reitero, esto lo vamos a ver más adelante en el curso. Por ahora lo que nos interesa es enfocarnos en la teoría de los currículos concurrentes. Vamos a explicarla con más detalle en el próximo video.